Sí, muchas gracias y buenas tardes a aquellos vecinos que se acaban de incorporar al pleno. Alcalde, aquí le digo lo que en otras ocasiones suelo pronunciar, es decir, el problema de este punto es que incluye tres ordenanzas, por las que en algún caso a lo mejor en una estoy de acuerdo, en otra también, pero en otra no. Y como no estoy de acuerdo en otra, me obliga a abstenerme o a votar en contra. Yo les pediría que en sucesivos plenos, si es preciso y puede ser, aunque sean ordenanzas fiscales que están dentro de una misma vertiente, pudieran venir individualizadas para poder así emitir el voto en cada una de ellas. La idea es buenísima, porque ya lo están aplicando otros municipios y así la ley pues nos obliga, ¿no? Que es hacer la declaración responsable. Es decir, tú inicias la obra o tú abres el local para poder iniciar tu actividad. Ahora, como me han dicho en algunos ayuntamientos, tú inicias la obra que luego llegarán los servicios técnicos a decirte si está bien o no está bien y iremos con el pago, en algunos casos. Yo pediría en este caso, como lo dice la comisión, pues bueno, que los servicios técnicos, me consta que en este ayuntamiento trabajan bastante bien, no son tan agresivos como podría decir en otros municipios, y sí que es cierto que son conscientes de las necesidades de los empresarios y de los futuros empresarios que quieren desarrollar o una actividad o una obra en este municipio. Pero si me centro en las dos primeras ordenanzas, la del ICIO, la de la tasa de prestación de servicios urbanísticos, además de incluir lo de la declaración responsable o actos comunicados, en uno de los párrafos coincidentes las dos, dice que al solicitar la licencia, en aquellos casos en que se prevea una posible deterioro o un posible deterioro, claro, es que ya estamos dejando el margen a la interpretación. ¿Y a la interpretación de quién? Alcalde. En aquella persona que prevea un posible deterioro, a mí me gustaría que en este caso fuéramos mucho más precisos y por eso en este caso no puedo dar el apoyo absoluto a este punto, aunque sí que me gustaría porque es cierto que nos establecemos con las declaraciones responsables y permitimos a que aquellos empresarios puedan iniciar la obra, que eso es muy positivo, o puedan iniciar la actividad, que también lo es. Pero también es cierto que en este punto, coincidentes en estas dos ordenanzas, también se dice que el importe de dicha garantía que se fijará sería de 120 euros por metro cuadrado. Imaginaros cuando los metros cuadrados sean muy elevados, la garantía que hay que aportar. Entonces, como creo que en este caso se deja siempre al margen de la interpretación, que es lo que menos me gusta de la ley, porque a mí lo que me gustaría es que la ley fuera quizás más clara y más meridiana, es decir, que tuviéramos resoluciones más sencillas. En este caso, vecinos y compañeros de la corporación, me voy a abstener en todas las ordenanzas porque veo que es bueno por un aspecto, pero creo que es agresivo y poco preciso por el otro, y siempre es lo que se deja al margen de la interpretación, y cuando está en menos de técnicos, en menos que de políticos, me gusta lo menos posible. Gracias, señora Silvia. Bueno, apoyo lo mismo que ha dicho mi compañero sobre aglutinar un montón de temas en el mismo expediente. Ya ha pasado varias veces esto con deportes y hemos tenido que votar en contra o abstenernos en puntos que a lo mejor dos eran buenos y en otros no estábamos de todo de acuerdo. En este caso, hay algunas modificaciones que contempla el expediente que son muy positivas y dan dinamismo a la solicitud de licencias. Y en este sentido siempre apoyaré iniciativas que den rapidez y que ayuden a los vecinos en estos asuntos. Pero la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio urbanístico, no estoy de acuerdo en que que la garantía se cuantifique tan alta. Como bien ha dicho mi compañero, 120 euros por metro cuadrado cuando tienes un montón de metros es demasiado alta. Y además añade, o en su defecto según cuantificación del servicio técnico, con lo cual queda abierto. Entonces me parece que habría que revisar ese precio un poco a la baja, aunque sí, normalmente, como es garantía, va a tener un retorno, pero puede que no. O yo me enfrento a una obra y no puedo contar con esa cantidad de dinero para poder hacerla, con lo cual me parece un impedimento. Todo lo demás anterior era un ventaja. Entonces me gustaría que se revisara eso y que se cerrara un poco más lo de... Pues su efecto se cuantificaría según se dice. Muchas gracias. Gracias. La mejora que se introduce en estas ordenanzas, todo este régimen de la declaración responsable, pero se debería haber aprovechado para mejorar en el apartado de bonificaciones, porque solo se prevé en la tasa de construcciones, instalaciones y obras la posibilidad de un 95% de bonificación cuando sea declarada la obra de interés municipal, o cuestiones en las otras ordenanzas que vengan reguladas por las leyes o cuando la titularidad del establecimiento sea de una administración pública.
y pensamos que ahí debería haberse aprovechado para haber retocado las modificaciones y, por ejemplo, facilitar un proyecto de autoempleo o un proyecto de un negocio que tenga contenido ecológico, por ejemplo, todo lo que son frutas y verduras de consumo ecológico, pues hay que facilitar que este tipo de negocios se establezca. Y sigue pareciendo caro que simplemente por abrir un negocio se establece como mínimo 250 euros. Por ejemplo, un pequeño negocio de 100 metros cuadrados cuesta 1.000 euros. Sea declaración responsable o sea licencia, cuesta 1.000 euros la apertura para lo que cueste la licencia de obra. Habría que, en estas circunstancias, tal como está la economía, pues habría que haber aprovechado, en este momento, digo, circunstancialmente, habría que haber aprovechado, por un lado, para introducir elementos de fiscalidad ecológica y de fiscalidad social, y para aminorar los precios en estas circunstancias, y por eso no le vamos a votar favorablemente. Gracias. Señor Sanz. Gracias. Bueno, aquí lo que vemos en el expediente es la adaptación a la nueva legislación en la que se da una mayor flexibilidad para los vecinos, como en este caso la declaración de los responsables. Efectivamente sí se podían haber tocado otros temas, pero los temas que en cualquier momento sí se pueden proponer al Pleno y bueno, votarlos en cada caso. Aquí lo que había era una modificación en este sentido y nosotros la vamos a apoyar. Gracias. Señora Marván. Ciudadanos repite que las administraciones deben de estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. También es muy importante apuntar y aportar a nuestro municipio las buenas ideas y propuestas de otros pueblos, otras administraciones o leyes que agilizan los trámites. La licencia express o la licencia de apertura de negocios en un tiempo récord, no más de una semana, permite que muchos empresarios arriesguen con más ligereza su inversión. Si la obra de acondicionamiento depende del mismo y no de los trámites burocráticos, el control de su proyecto económico es mayor y la posibilidad de rentabilizar su negocio también. Nuestra posición de representación de la mayoría de los ciudadanos nos hace recordar que una vez abierto el local con esa licencia express o en cualquier otro caso, el ayuntamiento sea riguroso y estricto con las ordenanzas, sobre todo con la ordenanza del ruido, y que se cumpla y la hagan ustedes en lo posible cumplir. Por favor, para todo, lo mejor es poner remedio. Será temporal, será mejor o será peor, pero será un paso, porque en definitiva, en el pleno de hoy es la suma de una sucesión de problemas y trámites enquistados con una aparente complejidad y un absoluto paroxismo por parte del PP de Villanueva del Pardillo. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Bueno, está claro que ninguna norma es perfecta, pero también está claro que cualquier norma es susceptible de poderse cambiar en un futuro. Estas modificaciones, evidentemente, facilitan la apertura de locales. Me encantan las discotecas. La apertura de locales y agilizan los trámites burocráticos, con lo cual favorecen al comercio local, que falta le hace cualquier tipo de incentivo que ayude de alguna manera. Por lo tanto, votaremos a favor. Gracias. Gracias. Señora Soto. Bien, pues efectivamente en esta modificación de esta ordenanza fiscal no se ve afectado en ningún caso el tipo impositivo, se recoge lo que ya estaba en la ordenanza, se trata simplemente de introducir lo que es la declaración responsable o actos comunicados para facilitar, recoger lo que dice la nueva normativa y facilitar pues, esta apertura rápida en aquellos empresarios que tengan interés en abrir cuanto antes su negocio. Como les he dicho anteriormente, no hemos tocado el tipo impositivo en absoluto y bueno, pues aquel planteamiento que hacía, por ejemplo, la señora Ciprián, de su defecto, lo que es tiene el servicio técnico, pues bueno, esa introducción de ese texto, pues precisamente es porque como estamos en un mercado un tanto convulso, en el cual pues ha habido a lo mejor alguna variación de precios y demás, pues permite esa flexibilidad para adaptarnos pues, a una realidad económica más actual. Y no tengo más que contestarles, no creo que se quede el expediente suficientemente claro y que no se queda ninguna duda en el tintero. Muchas gracias. Bien.
no hay ninguna intervención, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Gracias. Punto séptimo, moción de ruegos y preguntas. En el turno de ruegos y preguntas. Señor Sánchez, moción. Sí, primero pedir disculpas por no haberla podido presentar en plazo, pero nos fue totalmente imposible. Hemos tenido que presentar como... Señora Marván, no me diga usted que va a hacer también fotógrafo. No me parece ya incómodo, ¿verdad? Polivalente. No entiendo nada. ¿Verdad? No entiendo nada. Por favor, pase a su sitio. Señor Sánchez, por favor. Moción. Con motivo del anteproyecto de ley orgánica por el que el Gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, exposición de motivos. La actual Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afecten a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. La ley, que vino a sustituir a una regulación que 25 años atrás había supuesto un avance en la protección sanitaria y jurídica de las mujeres y de los profesionales, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos, con representación parlamentaria. Tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir, responsable, consciente y libremente, sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a las garantías en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley orgánica cuyo contenido ha confirmado las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres. Según el anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros, esta reforma dejaría sin efecto la actual Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando, por tanto,
todo el contenido de prevención, información y formación contemplada en dicha ley. En este sentido, con el anteproyecto aprobado por el Gobierno, se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y grave peligro para la vida o la salud de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado. Esta norma no solo supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año. Asimismo, la propuesta presentada por el ministro de Justicia y el Gobierno de la Nación ha provocado un enorme rechazo social en la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, de los profesionales implicados, de las entidades de planificación familiar, de las asociaciones de mujeres y de las feministas, además de motivar la aparición de declaraciones en contra de miembros del propio partido en el Gobierno, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos discrepando de su contenido. Por todo lo cual, el Grupo Municipal Socialista PSOE y en su nombre el portavoz del mismo formula la anterior moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y por tanto no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por el que se pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. El resultado de la votación de esta moción se trasladará a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Gracias. Gracias. Votamos la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? Gracias. Se aprueba por unanimidad. Señor Fernández. La urgencia sí que se ha votado precisamente para que puedan exponerlas y ya después y luego debatirlas. Pero como bien saben, y incluso cuando yo era portavoz de ese grupo, creo que todo aquello que no afectará directamente a Villanueva del Pardillo, y cuando digo que no afecta directamente a Villanueva del Pardillo, no es que los vecinos o las vecinas no estén preocupadas en interrumpir o no su embarazo y todo lo que trae esta moción. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que los concejales de Villanueva del Pardillo lo que tendríamos que hacer es preocuparnos por las tasas que hay en nuestro municipio, por los desarrollos urbanísticos y por aquellas cosas en las que nosotros podemos decidir. Creo que tendríamos que hablar de gestión de Villanueva del Pardillo y aquellos temas y aquellas cuestiones que deban de debatir sus grupos parlamentarios que encuentren su foro, pero no el de Villanueva del Pardillo, porque me consta, incluso su propio grupo parlamentario pues tiene divisiones. Callarón dice una cosa, Monago otra. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros aquí en Villanueva del Pardillo? Vamos a preocuparnos por Pardilla, ¿no? Gracias. Un poco en esa línea. Mi voto va a ser una abstención porque no creo que tenga que ver con la gestión del pueblo al que represento. Con lo cual, no tengo más que decir, más que ha dicho mi compañero. Una abstención. Gracias. Señor Cobo. Y estas opiniones que se manifiestan como si uno hubiese sido elegido de un partido local, un partido que es solo del pueblo, yo lo podría entender si uno se presenta a las elecciones con un programa exclusivamente municipal, exclusivamente local. Pero si uno se presenta en la candidatura del Partido Socialista y encabeza la lista del Partido Socialista y es el secretario general del Partido Socialista, pues no le corresponde, porque entonces no cumple lo que era como se presentó a los vecinos, pues uno efectivamente puede cambiar de opinión y en las siguientes elecciones presentarse con otro partido. Pero eso no me parece a mí que corresponda usar esa argumentación cuando uno se ha presentado uno con un partido exclusivamente de ámbito local. Pero entrando ya en el fondo del asunto, en Europa, de los 27 países que hay en la Unión Europea, hay 21 donde hay plazos
Por lo tanto, es el único país de Europa donde, habiendo ese marco general de derechos, pues vamos a retroceder a un sistema, además de las indicaciones o de los supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo estaría despenalizada, más restrictiva que la ley del año 1985. Y además, técnicamente, la ley es un bodrio, porque deja impune a la mujer que cometiere, fuera de esos supuestos, la interrupción voluntaria del embarazo, y en cambio todo el personal médico que colaborase con la interrupción voluntaria del embarazo sería penalizado, por lo cual es un absurdo, porque entonces, ¿esto qué va a llevar? Pues va a llevar a que la gente que sea más pobre y no se pueda pagar un viaje a Portugal o un viaje al Reino Unido, pues vuelva a la clandestinidad y se produzca algún tipo de drama. Esto pues, debe ser una intervención sanitaria perfectamente regulada y efectivamente mejorar todos los mecanismos de información y de conocimiento y de educación sexual para que haya el menor número posible de interrupciones voluntarias del embarazo. Esta ley nace con un fuerte rechazo social, retrocede con respecto al marco europeo. Yo no estoy tan de acuerdo con alguna cosa que dice de que esto era una ley muy buena, efectivamente mejoraba la del 85, pero hay algún pequeño matiz que nosotros tenemos. No es lo mismo decir que durante 14 semanas cometer el aborto no tendrá delito, pero sigue siendo un delito que queda impune, a decir que es un derecho que debe estar en la seguridad social, que es lo que algunos y algunas dicen sobre este asunto, y en concreto en la opinión de Izquierda Unida. Y tampoco en este tema, pues el Partido Socialista, el tema de la igualdad y de los derechos de la mujer, pues ya suprimió el Ministerio de Igualdad, el permiso de paternidad que existía cuando nace un bebé de un mes, o sea, quedó en 15 días, en fin, que también ha habido recortes de derechos de las mujeres con gobierno del Partido Socialista, pero aún así, a función de estos matices, vamos a apoyar la moción porque efectivamente esto es un retroceso muy grave en los derechos de las mujeres. Gracias, señor Sanz. Gracias. Bueno, desde UPyD entendemos que esta ley no arregla ninguno de los problemas de inseguridad jurídica de la ley actual. Esta reforma es más restrictiva que la del 85 y ni siquiera aborda la realización de abortos por la sanidad pública. Por parte de UPyD ya denunciamos este despropósito del gobierno del señor Rajoy, y esto no es solo un ataque a las mujeres, que es lo principal, sino que es una afrenta a la sociedad laica y plural. También hemos mantenido una posición contraria a la ley actual, tanto por el procedimiento utilizado como por su contenido y seguridad jurídica, mezclando de forma poco rigurosa los plazos y supuestos y la autorización al aborto a menores sin conocimiento de padres y jueces. Por todo ello nosotros nos vamos a abstener. Gracias. Señora Barbán. Sabiendo que es un drama enfrentarse a un embarazo no deseado, la mujer y sobre todo la contemplación de la ley del aborto debería abordar una revisión de los supuestos